Buenos días o buenas tardes, dependiendo de se encuentre, tengan todos. Les saluda el ingeniero Luis Núñez. Bienvenidos a este seminario web en el que vamos a abordar este tema de los tipos de perfiles en estructuras de acero. Vamos a hablar un poco de todo lo que tiene que ver con los perfiles. Si me pueden confirmar que ven mi pantalla y que me escuchan correctamente, aparte voy a empezar a encender la cámara. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este seminario web. Por aquí nos informan que todo está bien. Así que de alguna manera voy a saludarlos. El panel de preguntas y respuestas, aquí nos dicen habiliten el chat para responder. Eh, el chat, digamos, en estos webinars está exclusivo para los panelistas y el panel de preguntas y respuestas es donde ustedes deben eh, de alguna manera indicar sus comentarios. Entonces, bueno, de alguna manera, este es un tema que de alguna forma es fundamental para la comprensión de las estructuras de acero en general. ¿Por qué? Porque si nosotros conocemos de la perfilería, las formas de combinar esa perfilería, el tipo de fabricación que tiene esa perfilería y cuáles son las normas que aplican para su uso, eso nos dará una respuesta inicial de cómo proceder ante un proyecto estructural cualquiera. Porque evidentemente hay perfiles y tipos de secciones que predominantemente se usan en edificaciones o en estructuras de naves industriales o en celosías o en torres o estructuras especiales. Y evidentemente esto es un tema que requiere de la comprensión y fundamentos alrededor de todo lo que serían los tipos de secciones. Fíjense que una de las grandes diferencias entre el hormigón y los perfiles de acero, o sea, una sección de hormigón armado y el perfil de acero, el problema del hormigón es las armaduras, ¿verdad? Que se colocan para resistir corte y tensiones de tracción y proveer ductilidad al elemento. Sin embargo, el acero depende de su forma. La forma de la sección transversal y el tipo de material le dan una característica eh, de utilidad conforme a las propiedades geométricas que esta sección tiene. Eh, entonces, evidentemente, este es un tema que requiere de ubicarnos inicialmente en el material de acero. Yo voy a iniciar una presentación y después veremos unos modelos estructurales un poco para asociar todos estos conceptos y ver su aplicabilidad dentro de lo que sería el diseño, dentro de los software estructurales que nosotros utilizamos. En este caso, vamos a ver algunas de esas aplicaciones, pero es fundamental conocer desde la concepción del acero como material y pasar por todos los ítems que tienen que ver con la definición de secciones, tipos, propiedades, hasta usos que tienen esos perfiles, y es prácticamente lo que nosotros queremos mostrar hoy. Todo esto a nivel de nuestras diferentes cursos y especializaciones, todo este material se ve de manera profunda y ustedes pueden perfectamente a través de nuestra página web de inesatec.com, ustedes pueden, digamos, consultar, solicitar información a través de contacto y pensar, digamos, respecto a sus necesidades profesionales al abordar diferentes tipos de proyectos de estructura. Para ello nosotros tenemos
toda una concepción de lo que sería esta formación profesionalizante que lleva a un profesional a tener, digamos, suficiente comprensión como para llevarlo casi quizás a la definición de un especialista en el área de la ingeniería estructural desde diversos puntos de vista. En el caso, por ejemplo, de las estructuras de acero, fíjense que básicamente hay diferentes másteres de diseño asociado de edificios de acero, el tema de diseño de conexiones, el tema de dibujo y de detallado en un programa como Advanced Steel, y hay diferentes formas de cómo abordar este tema. También tenemos el de naves industriales junto con la concepción del diseño del máster de conexiones, ¿verdad? O de la especialidad de conexiones, junto con ABS, se convierte uno en un experto. Todo esto pasa por una concepción que nosotros hemos ideado, que se llaman los másteres, que es la unión de dos especialidades más un trabajo final, que es un proyecto práctico, y después esta ruta que te llevaría a convertirte en un experto, donde desarrollas en combinación con otra especialidad otro máster y esa produce ese tipo de ruta de especialización con categoría de experto. Quizás la palabra es un poco llamativa, pero lo que buscamos destacar con esto es que a través de las diferentes especializaciones y las combinaciones de esas especializaciones, uno puede llegar a dominar el tema. El mundo del acero es un mundo tan particular que requiere conocer no solo diseñar desde el punto de vista global de la estructura, sino también pasar por el tema de conexiones, pero al mismo tiempo necesitamos saber construir en estructuras de acero. En el mundo del hormigón armado pasa lo mismo. Lo que sucede es que en nuestros países en Latinoamérica el tema de la cultura constructiva que se tiene data de muchos años y se construye bien en general, pero en el mundo de acero vemos grandes debilidades en el ámbito constructivo, inclusive de desarrollo de proyectos, por debilidades en la formación de los profesionales, probablemente desconocimiento de ciertas áreas de aplicación y que de alguna manera conllevan a diseños que no son del todo eh, aceptables desde el punto de vista del comportamiento y desempeño estructural, sobre todo en la caracterización sismo resistente del diseño, en el cual hemos visto desde el inicio de este siglo toda una evolución normativa con caracterización cada vez más exigente respecto a modelos, conexiones, sistemas dentro de las estructuras de acero. Es por ello que para nosotros es muy importante eh, plantear al mercado y sobre todo al mercado profesional de ingenieros estructurales todas estas rutas que permitirían de alguna manera asirse de información fundamental, complementaria en muchos casos a la formación que ustedes tienen, porque recordemos que nosotros tenemos formación en nuestras casas de estudio, probablemente tenemos maestrías, y esas maestrías nos dan una formación con una óptica mucho del lado de la investigación, pero del lado de la práctica profesional quedan grandes vacíos, y es parte de lo que nosotros nos hemos dedicado todos estos años a formar, no solo en esta área de estructuras de acero, sino en otras áreas. Visto esto, voy a pasar a una pequeña presentación donde voy a tratar de abordar todos estos conceptos. Permítanme, voy a apagar mi cámara y voy a pasar a compartir esta presentación. Ustedes ya están viendo en sus pantallas esta presentación, tipos de perfiles en estructuras de acero, selección, aplicación y optimización. Nos conocen ya en diferentes presentaciones al ingeniero Eliud, quien es el fundador y director, digamos, de Inesatec, mi persona. Así que para iniciar todo este tema de la perfilería de acero, tenemos que evidentemente fundamentar el acero estructural.
porque como sabemos, las acerías producen diversos tipos de acero y esos aceros tienen diversas aplicaciones como fuente primaria de producción, elementos primarios que permitirían la generación posterior de secciones, de elementos planos, de diferentes aplicaciones mecánicas, industriales, en el mundo de la calderería, en el mundo de las tuberías a presión, tanques a presión, o sea, toda una cantidad de aspectos que tienen que ver con el mundo metalmecánico y que tiene un nicho particular en el área estructural. Todos sabemos un poco y hemos visto, permítanme seleccionar aquí la pluma, sabemos un poco de que el término de acero estructural es porque tiene aplicaciones en estructuras de edificios, estructuras similares de edificios y otras estructuras especiales, además de otros componentes que se incorporan de estos sistemas. Las propiedades mecánicas del acero representan una ventaja respecto a otros materiales como el hormigón, o el concreto reforzado o armado, la mampostería y la madera. Sin embargo, tiene también algunas desventajas producto de la conducta de estos materiales en presencia de ciertas situaciones durante la vida útil del uso y ocupación de estas estructuras. El comportamiento de una barra de acero, nosotros ya lo tenemos de la resistencia y materiales, así que sabemos que el módulo de elasticidad pertenece a esta rama donde hay una regla de proporcionalidad que conocemos como la ley de Hooke. Y ese módulo de elasticidad se convierte en un módulo que varía una vez que el material incursiona en la región inelástica. Tenemos esta región inicialmente elástica en el cual tenemos un módulo de elasticidad constante y después cuando entramos en la cedencia se produce lo que se conoce como el módulo de elasticidad tangente, porque esto es una curva determinada a través de un proceso controlado del ensayo para el cual hay una probeta y en el que se producen diversos estados que serían el rango elástico del comportamiento del material, la iniciación de la cedencia, y una vez que se inicia la cedencia, él pasa por un proceso hasta que se produce el eh, endurecimiento del material, que es lo que conocemos como dentro del comportamiento plástico del material, una vez que se inicia la cedencia, y después el tema del cuello antes de la fractura. Esto nosotros lo hacemos típicamente en nuestros laboratorios, en un ensayo, en una máquina universal a tracción, con una probeta o una briqueta que tiene unas características particulares, unas dimensiones particulares y una velocidad de aplicación de la carga que produce este tipo de curva. Pero la realidad del comportamiento es que esa curva ya no con una carga controlada o de aplicación controlada, tiene una respuesta más hacia lo que podemos observar típicamente para los diversos tipos de acero. Y en los diversos tipos de acero, evidentemente, uno de los planteamientos importantes es el esfuerzo de excedencia, que nosotros conocemos como FY, y después el esfuerzo de agotamiento, que sería la tensión de agotamiento resistente, que conocemos como FU. Dos parámetros que desde el punto de vista de materiales y de las acerías se nos suministran unas tablas con características mínimas del material para ser aceptable dentro de esa categoría. Tenemos diferentes tipos de materiales y ese listado de materiales, en el caso de nosotros, va a estar amparado por las normas ANSI-ESC, que vale la pena destacar el hecho de que vamos a enfocarnos en las normas norteamericanas del ANSI-ESC. Y hay diferentes tipos de gradación y aplicación que tienen este tipo de materiales. Por supuesto, estos son los materiales con los que se fabrican los perfiles. Y para los perfiles hay una designación particular que establece la norma de qué utilizar. Lo mismo que para elementos de conexión, para elementos planos y para otras aplicaciones. Tuercas, arandelas, toda una cantidad de cosas. Así que el acero como material tiene este comportamiento donde denotamos un
rango elástico del comportamiento y después la iniciación de la cedencia para proporcionarlos lo que nosotros, para lo que nosotros comprenderíamos que sería ese comportamiento inelástico y que dependiendo del tipo de acero tiene un rango de deformación unitaria más importante que el otro. De hecho, la premisa fundamental de los aceros es que a mayor resistencia, menor ductilidad o menor rango de deformación. Quiere decir que el costo que se presenta sobre materiales de alta resistencia es la pérdida de esa capacidad dúctil que nosotros podemos tener del material para diversos aceros. Por ejemplo, un A572 o un A36, perdón, y por ejemplo, un A193 de alta resistencia y que de alguna manera entonces el costo de tener un FY mayor, una cedencia mayor, mayor resistencia al material, va a impactar sensiblemente el nivel de deformación que puede soportar. Entre las características que tenemos del acero, podríamos hablar el tema de alta resistencia, el tema de tenacidad o la capacidad de soportar deformaciones y redistribuir esas deformaciones ante cargas importantes, el comportamiento isotrópico del acero, que como sabemos, el acero una vez que produce tensiones, los produce en cualquier plano y en todas las direcciones principales, obtiene las mismas cantidad de resistencia y de propiedades mecánicas y térmicas del material. Por otra parte, la elasticidad tiene valores importantes, sabiendo que desde el punto de vista de la flexibilidad del material y esa regla de proporcionalidad nos permite obtener deformaciones controladas, instantáneas, a diferencia de materiales dependientes del tiempo, como pasa con el tema del hormigón, que por ser un material dependiente del tiempo, el flujo plástico y la retracción por fraguado afectan el tema del comportamiento, del módulo de elasticidad y todas sus propiedades mecánicas. El tema de ductilidad y las deformaciones significativas es un ámbito fundamental. Fíjense que en el caso del hormigón yo doto de ductilidad a los miembros de hormigón a través de estas armaduras. Sin embargo, en el mundo del acero ya el material de acero implícitamente es dúctil y soporta grandes deformaciones. Esto tiene grandes implicaciones en el diseño sísmico con la utilización de la perfilería y las conexiones adecuadas para ello. Y el tema de la durabilidad es otro tema importante a destacar porque, aunque no es un material dependiente del tiempo, sabemos que debemos tener un mantenimiento adecuado. Eso quiere decir una protección catódica, eso quiere decir protección contra el ataque del ambiente, ambientes agresivos que pueden atacar por diferentes condiciones que tiene el material y que serían de las principales desventajas que podría tener el material de acero. La corrosión es uno de esos elementos que un poco eh, está ligado al comentario anterior del tema de la durabilidad. Justamente la presencia de algún tipo de impacto del medio ambiente o de otras formas de contacto que pueda inducir la corrosión del material es algo que hay que cuidar. Por lo tanto, pensar a veces no solo en una protección primaria y una pintura de protección, sino a lo mejor inclusive de la galvanización de los perfiles es algo que muchas veces se utiliza para minimizar este problema de la corrosión en las estructuras de acero, siendo preponderantemente importante en las estructuras de alma cerrada como los perfiles tubulares, porque si no galvanizamos, realmente la corrosión empieza a ocurrir de adentro hacia afuera y no nos percatamos de lo que está ocurriendo mucho en este tipo de perfilería, que es una de las grandes debilidades de la perfilería tubular.
El tema de pandeo es otro tema importantísimo en las estructuras de acero. Cuando nosotros comparamos una estructura de hormigón armado, la volumetría es importante, la rigidez del elemento es importante. En la estructura de acero, el perfil equivalente para los niveles de resistencia que tengo que implementar en una solución estructural denota que el perfil entonces empieza a tener una caracterización de esbeltez donde los requerimientos de compresión desde el punto de vista de resistencia tienen que ser comparados con los niveles de rigidez que tengo que incorporar y que muchas veces tengo que modificar las secciones por estos requerimientos de rigidez que impactan desde el punto de vista económico la solución a implementar. Así que los temas de pandeo hay que cuidarlos o haciendo una estructuración sana y entendiendo cuáles serían las formas predominantes del pandeo de acuerdo al uso del perfil que vamos a utilizar. El tema de fatiga, que para los que no dominan el tema, esto es un tema de cargas cíclicas, típico de cargas móviles, o sea, un elemento que repetidamente y por muchos ciclos durante su vida útil está teniendo variaciones tensionales importantes y esas variaciones tensionales afectan la conducta del material, produciendo una falla prematura del mismo. El tema de fracturas producto de variaciones térmicas se ve muy típico ante bajas temperaturas. Evidentemente también es una condición y mecanismos de fractura deben ser considerados ante la posibilidad de una falla de las estructuras. Por lo tanto, es fundamental estas fracturas frágiles, tratarlas de sacarla de la ecuación de resultados analíticos, proveyendo más bien de mecanismos dúctiles muchas veces para poder garantizar que los mecanismos frágiles de fracturas no se manifiesten, dándole entonces una característica de durabilidad y de comportamiento aceptables desde el punto de vista del tipo de perfil que vamos a utilizar. El tema de fuego, bueno, como ustedes saben, esto es la parte más compleja de resolver en las estructuras de acero y los perfiles se ven sensiblemente influenciados por temperaturas superiores a los 400, 500 grados, donde ya el material pierde sus condiciones, sus propiedades de elasticidad y falla prematuramente. Por lo tanto, todas las estrategias de pinturas intumescentes, de recubrir el material a lo mejor con embonar con hormigón, de hacer secciones compuestas o de utilizar materiales de protección para retardar el efecto de daño a un diseño por fuego aceptable respecto a los diferentes códigos aplicables en nuestros países, es de las funciones que tendremos que tomar en consideración. Así que desde el punto de vista normativo nos vamos a basar evidentemente en el ISC. Sabemos que en Europa está el Eurocódigo, hay diferentes códigos a nivel mundial, lo mismo pasa en Nueva Zelanda, Australia, Japón, o sea, hay diferentes documentos normativos. Nosotros dentro de Latinoamérica, el ICC y las normas canadienses, las CCA canadienses, son normas que típicamente están fundamentadas. Así que desde el punto de vista del tipo de fabricación de perfiles laminados en caliente soldados y electrosoldados, el ISC es nuestro documento de referencia, teniendo las especificaciones 360, las provisiones sísmicas de la 341, las conexiones precalificadas a momento para pórticos intermedios y especiales del documento de la 358, el código de prácticas normalizada que nos da un poco todo el tema de tolerancias y los manuales de construcción y de diseño sísmico. Son documentos esenciales para poder analizar, diseñar, seleccionar la perfilería estructural dentro de los diferentes sistemas estructurales, desde una edificación hasta una estructura que no sea una edificación, como una torre de transmisión eléctrica o una chimenea o un tanque apoyado en el terreno para depósito de petróleo. Cualquier tipo de estructuración va a responder a diferentes documentos. Y esto es importante destacarlo porque aquí básicamente estamos hablando de estructuras de edificios y otras estructuras similares a edificios donde son aplicables estos documentos.
pero cada estructura especial tendrá un documento aplicable. Por ejemplo, los tanques para reservorio de agua, los tanques de acero, tienen una norma específica documentada por otros organismos que se encargan específicamente de elementos tipo shell, de elementos de pared delgada, de lámina plegada, que probablemente apliquen para este caso. Lo mismo pasa con normas para el diseño de torres de telecomunicación o, por ejemplo, normas para temas de transmisión eléctrica. O sea, dependiendo del tipo de estructura especial, vamos a tener otras normas aplicables, pero nos vamos a centrar en lo que es los perfiles laminados en caliente, soldados y electrosoldados en taller, con las normas ANSI-ISC. Para ello, en estas normas, para estos perfiles laminados en caliente, soldados y electrosoldados, hay una serie de aplicaciones y de materiales que deben ser utilizados para fabricar los perfiles, sea dentro de las acerías para los perfiles laminados en caliente, o sea para la utilización dentro de talleres a través de elementos planos y de bobinas, donde puedo entonces fabricar a partir de chapas perfiles soldados en taller. Fíjense las diferentes designaciones ASTM, que es la gradación para el material del acero utilizado dentro de los Estados Unidos, y los diferentes perfiles que podemos tener. Fíjense, los white flange típicamente norteamericanos tienen A992, vigas estándar A36, por ejemplo, para todo lo que serían pilas A572, para ángulos típicamente A36 y A572 grados 50, para secciones tubulares, ¿verdad? Rectangulares, cuadradas o redondas, el A500 grado B y grado C, tubería también A53 grado B. O sea, hay diferentes gradaciones que van asociadas a las diferentes secciones transversales que podemos conseguir en el mercado. Y para nosotros es fundamental comprender que este tipo de perfilería tenemos que conocer en qué materiales viene para poderlo plantear en nuestros planos, en nuestros diseños, y que el que va a hacer la procura de materiales sepa qué va a conseguir. Porque si nosotros diseñamos con un perfil, pero resulta que ese perfil no se consigue comercialmente en el material que nosotros estamos proponiendo, vamos a tener un problema grave a la hora de que se inicie el proceso de fabricación y montaje de la estructura. Por ello es tan importante en nuestros países de origen poder, donde estemos trabajando, poder tomar partido del tipo de material y de perfilería que se consiguen estas secciones transversales de acero. En el caso de los perfiles, fíjense que hablamos de perfiles electrosoldados, soldados y laminados en caliente, pero para los perfiles laminados en frío, las normas o el estándar norteamericano es el AISI. Importante destacarlo porque mucha de la perfilería tubular de Latinoamérica es un conformado en frío, no es un laminado en caliente, no es un HSS norteamericano, es realmente un perfil laminado en frío, un perfil de pared delgada. Y hay diferentes entonces documentos y referencias que están asociados a la utilización, uso y fabricación de estos perfiles que estamos eh, condicionando a la conformación en frío. Fíjense que esa conformación en frío también tiene un tipo de material aplicable, y esto lo vemos en diferentes materiales comercializados en nuestros países, en los cuales denotamos la presencia de diferentes tipos de acero. Por ejemplo, el ACTM A653, que es muy típico en la utilización de deck metálicos, o el A572 grados 50 en perfiles conformados en frío, pero hay diferentes gradaciones para poder aplicar a estas bobinas que permiten el proceso de fabricación. Y para ello entonces es importante, dentro de ese concepto del proceso de fabricación, entender que existe el tren de laminación en caliente y el tren de laminación en frío. El tren de laminación del caliente, fíjense que estamos a una temperatura de alrededor de 1100 grados, 1110 grados, y estos tochos o estas placas
muy gruesas, permiten a través de una rodillería la conformación, tochos y palanquillas, como se le conoce. Pueden variar esa denominación en su país, el léxico que se utiliza, pero a través de procesos de extrusión para perfiles tubulares tipo HSS, por ejemplo, o a través, por ejemplo, para conformar perfiles doble T a través de ese tocho o de ese elemento volumétricamente grueso y que con una rodillería se pasa por un proceso de elaboración de ese perfil. O sea que yo parto a lo mejor de este elemento y empiezo con rodillería a jugar hasta que obtengo la sección laminada en caliente tipo H o tipo White Flange, por ejemplo. Entonces, este proceso de fabricación es exclusivo y se desarrolla principalmente dentro de las acerías o en las cercanías, ese tren de laminación en caliente, cercano a las acerías, porque la materia prima lo provee la acería primaria que produce los diferentes tipos de acero y produce los tochos, elementos planos, palanquillas y diferentes productos primarios eh, para la elaboración posterior de perfilería en acero. Pero también entonces fíjense que es importante que cuando yo tengo un elemento que pasa por la rodillería, cambia la estructura del elemento. Si esa laminación inclusive es por debajo de la temperatura de 1100 grados y vamos a temperatura que para el material se consideraría por debajo de alrededor de los 400 o 500 grados, pasaríamos de una laminación donde cambia la estructura del grano. Si lo hago a la temperatura de 1100 grados, el grano cambia su estructura y realmente mejora en una recristalización posterior una vez que se cambia, por ejemplo, el espesor. Aquí estamos entrando con un espesor A y estamos saliendo con un espesor B en ese tren de laminación en caliente. Si yo lo hago, si yo bajo la temperatura, lo que va a suceder es que ese grano que está en esta zona empieza a alargarse en el sentido del tren de laminación. Y esto es de lo que nosotros en los productos primarios podemos conseguir productos laminados en frío y en caliente dentro de las mismas acerías, producto de que la temperatura a la cual fue producido la laminación varió de estos 1100 grados a unos 500 grados. Entonces es muy importante que la mayoría de perfiles en caliente se producen a esa temperatura de 1100 grados. Pero muchos productos planos dentro de las mismas acerías para variar sus espesores a partir de productos primarios pueden tener un proceso de laminación en caliente o en frío dentro del cambio del espesor de esos elementos planos y elementos de bobina, y que el tren de laminación es importante para el uso y conformación de perfilería posterior conformada en frío dentro de nuestros talleres. Entonces, la perfilería conformada en frío parte de unas bobinas que se producen en estas acerías, y esas bobinas de diferentes espesores pasan por una rodillería hasta dar la conformación del perfil. Ese proceso de conformación del perfil produce un endurecimiento en todas las aristas donde hay doblaje. Y el radio de curvatura de ese doblaje, ¿verdad? Ese radio que yo produzco de doblez, que tiene una proporcionalidad de 2 a 3 veces el espesor del material, dependerá de la rodillería y de las propiedades mecánicas buscadas del material. Aquí se produce un incremento de resistencia. Ustedes lo pueden probar con un elemento de papel. Agarren una hoja de papel y doblenla y formen una sección canal. Ustedes se darán cuenta que cuando quieren enderezar el papel, como ustedes han plastificado el papel en las aristas, si esta hoja de papel, yo simplemente ahora la convierto en una hoja de papel de este estilo, estos dobleces incrementan la tensión cedente FY, porque hay endurecimiento del material y es lo que le da estabilidad a esa conformación en frío. En los procesos de fabricación, tanto de secciones soldadas, ya vimos el endurecimiento que ocurre en la conformación en frío, pero en la laminación en caliente y en los perfiles soldados en taller,
se inducen tensiones residuales, producto de la laminación, ¿verdad? De esta curvatura o de la soldadura. Esas tensiones residuales, dentro del comportamiento elástico, las normas la consideran en la reducción de la resistencia y evidentemente vienen estas concentraciones de esfuerzo por los diferentes procesos. Aquí vemos un poco en la interacción del ala y el alma. Y lo que está ocurriendo básicamente es que la temperatura a la que enfría este punto B y este punto A son distintas y produce un estado tensional producto del diferencial delta T del enfriamiento del material. Por eso es que todos los perfiles laminados en caliente pasan por un proceso que se le conoce como revenido. Ese revenido no es más que meterlo en un tanque o en un ambiente cerrado donde se sube sensiblemente la temperatura y se reduce gradualmente. Hay un incremento de temperatura y se va reduciendo gradualmente hasta la temperatura ambiente. Está en la temperatura A hasta una temperatura B. Y de esa manera las tensiones residuales se minimizan en el perfil, porque el proceso de enfriamiento ha sido un proceso controlado, lento, que ayuda a minimizar todas estas tensiones. Pero si yo fabrico en taller y simplemente agrego soldadura y no paso por un proceso de revenido, estas tensiones residuales quedan presentes en el material y quedan atrapadas y deben ser consideradas en el comportamiento elástico de las secciones a nivel de diseño. Hablar de secciones es hablar de dos tipos predominantes que vamos a conocer con esta caracterización. Perfiles de alma abierta, que son perfiles que tienen algunos problemas conocidos por nosotros, como es el problema torsional y el problema de pandeo lateral torsional. Y perfiles de alma cerrada, que ya no son tan susceptibles a temas torsionales o que tienen un mejor comportamiento desde el punto de vista torsional y que ya no son tan susceptibles al problema de pandeo lateral torsional, que es un problema clásico de los perfiles de alma abierta, producto de la inestabilidad lateral y de la esbeltez de los elementos de la sección transversal. Entonces, de alguna manera, poder categorizar estos dos tipos de secciones para nosotros va a ser importante porque inclusive desde el punto de vista normativo, veremos de que la norma claramente los diferencia. En este tipo de secciones, si hablamos de perfiles, por supuesto, laminados y electrosoldados o soldados, tenemos perfiles tipo H, por ejemplo, de las series europeas, HA, HB, los perfiles W Wave Flange, los perfiles de ala estrecha o perfiles IPE aligerados y los perfiles, por ejemplo, más robustos, también de ala estrecha, que se conocen como los IPN. Son series comerciales que se distribuyen, digamos, a nivel mundial, en este caso referidas a series europeas, y a series norteamericanas, los perfiles W, los tipos C o canal, como se le conoce, o tipo UPN, UPL o UPL, dependiendo un poco también. En nuestros países, a veces dentro de los estándares de nuestros países también cambian estas denominaciones, pero he tratado simplemente de referir a los clásicos que obtenemos de la perfilería europea y la perfilería norteamericana. El perfil L de alas iguales o desiguales también lo vamos a encontrar dentro de esta designación. Después, típicamente, los talleres producen y algunas empresas que tienen procesos automatizados de electrosoldadura por alta frecuencia producen sus propias series de perfiles tipo H y tipo I. Y por supuesto, dentro de los talleres, yo puedo hacer una sección fabricada en taller, no solo con alas iguales, que serían unas secciones doblemente simétricas, sino secciones con un eje de simetría que son muy eficientes para la utilización en correa. Después tenemos los perfiles tubulares, y aquí hay que diferenciar los perfiles laminados en caliente tipo HSS de los perfiles conformados en frío que ya hemos comentado y que responden a otro ámbito normativo. Así que tenemos secciones típicamente hollow sections, como de alguna manera se le conoce dentro de los diferentes documentos norteamericanos, el SIDEC europeo, Eurocódigo, van a tener diferentes designaciones. El ámbito geométrico que va asociado a los perfiles también varía.
y es importante destacar conceptos como el ancho del ala, la altura del alma, el espesor de las alas del alma, el radio de curvatura que puede estar involucrado en el proceso de laminación o inclusive de soldadura, la altura recta, por ejemplo, del alma, que se mide entre soldaduras o entre radio de curvaturas. Todo esto va a ser una definición importante para la caracterización, análisis y diseño con este tipo de perfilería. En los perfiles tubulares, vuelvo a insistir, el radio de curvatura es un tema intrínseco del proceso de laminación en caliente o de rodillería que esté utilizando en la conformación en frío. Y tenemos diferentes secciones donde evidentemente el espesor en el caso de los perfiles tubulares es constante. Sin embargo, las secciones tipo I, tipo H, tipo cajón que puedo fabricar en taller, estas secciones tipo cajón que fabrico a nivel de planchas, podrían tener diferentes espesores en ala y alma conforme a los requerimientos de diseño de la perfilería. Una de las grandes ventajas que tiene la perfilería de acero, evidentemente, es todo el tema. Un momento. Todo el tema de la combinación de perfiles. Yo puedo combinar secciones tipo C en sección tipo O, tipo I. Los perfiles L también se pueden combinar de muchas maneras y dejar separaciones entre ellos para mejorar las propiedades geométricas del perfil, agregar refuerzos a perfiles, por ejemplo, existentes o combinar secciones para producir elementos de columna como la sección cruciforme o elementos de alma variable a partir de secciones estándar comerciales de mercado. Y todo esto pasa por la aplicación de lo que sería el concepto de Bill of Members que está en el título E6 de nuestra norma de acero del ANSI-SC de las especificaciones 360. Para ello hay que disponer de una cantidad de presillas intermedias para garantizar que el pandeo de esa sección armada ocurre primeramente en el ámbito global del comportamiento y no en la sección individual que conforma esa sección compuesta. Quiere decir que si yo tengo un perfil L de esta manera, yo busco que el pandeo sea de la sección global, pero que no tenga problemas de ese perfil L para, pandeando. Imagínense que tenemos estos dos perfiles L vinculados con estas dos presillas, por ejemplo, que bueno, están volumétricamente muy grandes. Quiere decir que yo voy a evitar que el pandeo ocurra en esta sección transversal de forma individual. Y para ello tengo que aplicar entonces toda esta caracterización de presillas que vinculan esos elementos o de soldaduras continuas cuando estamos en presencia de elementos no sometidos a compresión, sino sometidos a flexocompresión o a flexión pura. Entonces es muy importante que estos elementos que vinculan, que se le conocen a través de presillas de acero o de conexiones con pernos, evidentemente deben estar discretizados en la altura del elemento para poder garantizar un comportamiento aceptable. Dentro de estas secciones compuestas, desde el punto de vista sísmico, es muy importante la sección cruciforme. Eh, Hay mucha información que partió inicialmente, por ejemplo, de México. México fue quizás el que emitió algo de información y usó mucho en edificios este tipo de columnas. Latinoamérica ha sido un poco más reservada con el uso de estas columnas porque sabemos que desde el punto de vista de fabricación tiene ciertas complejidades en la colocación de estas soldaduras continuas que van a lo largo del alma, produciendo alabeos y distorsiones por temas de fabricación, por temas metalúrgicos. Pero es una sección muy eficiente y muy utilizada cuando quiero buscar soluciones de pórticos intermedios o especiales a momento en ambas direcciones y poder aplicar el ANSI ISC 358 que tiene que ver con conexiones precalificadas. Las conexiones precalificadas solo aplican al ala de una columna, de una sección doble T. Por lo tanto, no aplican la conexión al alma y para poder tener sistemas especiales a momento en ambas direcciones, debería utilizar una sección cruciforme, ya que los perfiles tubulares tienen muy poca aplicabilidad en el diseño sismo resistente.
Como vemos, tenemos tipos de perfiles, tipos de secciones, secciones que probablemente sean conformadas en frío, conformadas en caliente, y para todas esas secciones, bueno, hay diferentes procedimientos para el cálculo de las propiedades geométricas, propiedades como el área, las inercias respecto a los ejes principales de la sección. Si se acuerdan de la resistencia de materiales del círculo de Moore, justamente el círculo de Moore nos permite a nosotros identificar cuáles serían los ejes principales de esta sección. Por ejemplo, en una sección Z, los ejes principales no son X e Y, sino son dos perfiles que están a un ángulo θ respecto a esos ejes geométricos eje X e Y. Y eso viene del círculo de Moore. Entonces, estas propiedades inerciales son importantes, el módulo de sección plástico, las propiedades torsionales, la torsión uniforme o constante de San Venant, la torsión de Alabeo o constante de torsión no uniforme, y temas que tienen que ver con diferentes propiedades geométricas que permiten definir radios de giro y otras propiedades que se necesitan para el diseño y la aplicación de todos los procedimientos de diseño establecidos en las especificaciones 360. Lo mismo vemos en perfiles soldados, propiedades y formulación muy compleja que se utiliza la teoría de Blasov, por ejemplo, para las propiedades sectoriales torsionales o de la constante de San Venant con una integración. Hay diferentes formulaciones dadas y uno puede conseguir esto en diferente bibliografía y material del ISC pago, por supuesto, pero uno puede programar esto dentro de nuestras hojas de Excel y tener entonces las propiedades de cualquier perfil y cualquier tipo de sección. También podemos hacernos de programas como AutoCAD o cualquier programa de referencia o los mismos programas de ingeniería estructural que nos permiten colocar cualquier tipo de sección y obtener sus propiedades porque ya tiene las rutinas de cálculo de forma interna. Fíjense, por ejemplo, en este caso, el tema torsional, que es un tema complejo y para lo cual el ICC plantea algunas guías de diseño, es de las propiedades más complejas de resolver porque hay que comprender todo el tema del alabeo no uniforme y de la constante de San Venant para poder determinar estas diferentes expresiones. En el tema de los perfiles conformados en frío, se utiliza una metodología que se conoce como las propiedades geométricas, el método lineal. O sea, yo desprecio la inercia propia del elemento y obtengo las propiedades inerciales del elemento línea apropiado respecto al centro de gravedad de la sección a construir y que evidentemente responde al teorema de Steiner, como nosotros típico utilizamos, y que de alguna manera podemos desarrollar para calcular todas las propiedades inerciales a partir de toda esta formulación típica para determinar áreas y propiedades sectoriales. Los manuales del AISI, como ya yo mostré anteriormente, traen formulaciones dentro de sus tomos, sobre todo los tomos de referencia que contienen los manuales de diseño y que uno puede adquirir directamente con el IC. Así que a partir de todo esto se desarrollan las propiedades gruesas, pero hay que entender que desde el punto de vista de comportamiento, los perfiles conformados en frío tienen grandes problemas de pandeo local, que ya veremos un poco ese concepto, y tiene deficiencia de la sección. Quiere decir que realmente yo a veces tengo un área efectiva de la sección transversal y tengo un módulo de sección elástico efectivo, producto de que la sección, los elementos de la sección transversal no son capaces de desarrollar toda la tensión cedente de Fayet del material. Y eso va a depender un poco de esa relación ancho-espesor que tendrá los elementos de la sección transversal. O sea, este elemento C respecto al espesor sería esa relación ancho-espesor que va a condicionar sensiblemente el comportamiento de estos elementos de pared delgada. Al igual como la mayoría de empresas producen estos para la comercialización de sus perfiles, estas tablas de resistencia, o uno puede conseguir dentro de propuestas norteamericanas en el ISI, el ISC, en el manual del ISC, el manual de construcción, nosotros encontramos todas estas tablas. Pero hay que recordar que muchos proveedores y comercializadores del acero en nuestros países suministran también tablas de propiedades, que en general tienen todos los aspectos asociados al área, a la altura, al espesor del alma, al ancho del ala, al espesor del ala,
a la curvatura de fabricación o de laminación en caliente, que es importante para determinar diferentes parámetros, al tema de algunos aspectos de detallados como el gramil, digamos, o el gauge, como se le conoce, que permite la ubicación típica que se puede utilizar para perforaciones. Y después temas asociados a lo que serían inercias, módulo de sección elástico, radios de giro, módulo de sección plástico, relaciones de aspecto de los elementos de sección transversal para el tema de la verificación de compacidad de la sección o el efecto de pandeo local y propiedades torsionales, entre otros. Todo esto se refleja en diferentes tablas para diferentes secciones, secciones tipo C, tipo I, tipo L, donde se destacan, por ejemplo, situaciones de la separación entre los perfiles, y esto permite calcular todas las propiedades geométricas de los mismos. Pensar entonces en todo lo que serían las propiedades de las secciones también es pensar que tenemos tolerancias de fabricación. El paralelismo entre las alas, la altura de los perfiles, son alturas nominales. Quiere decir que hay pequeñas variaciones y que en el taller hay que considerarlo, porque esta tolerancia, esta distorsión que puede existir entre el paralelismo de los perfiles o la curvatura natural que pueden tener los perfiles desde el proveedor de acero hasta el sitio de fabricación dentro de tolerancias, es de las cosas que tendré que considerar a la hora de poder desarrollar un proyecto de fabricación y de montaje adecuado que tenga garantía de constructibilidad en obra. Así que para las diferentes secciones hay diferentes tolerancias. Esta información está, por supuesto, en el manual y en el código de prácticas normalizadas. Por otra parte, así como tenemos tolerancias de fabricación, hay diferentes formas como se atacan los perfiles. Una de las que se utiliza mucho como elementos secundarios, importante destacarlo, no elementos del sistema resistente a sismo, pero en elementos secundarios o estructuras que no estén afectadas por sismo, es el, la utilización de cortes longitudinales a lo largo de la sección transversal del perfil para producir secciones con mejor inercia. Quiere decir que estoy yo produciendo la misma sección con este peso y la puedo colocar a una luz mayor con el mismo peso, haciéndola mucho más eficiente desde el punto de vista de la utilización de estructuras y haciendo que el tenor estructural también sea menor, a un costo, por supuesto, de una mayor altura, un mayor peralte, que viene de esta combinación de ese proceso de corte y después de fabricación para obtener, fíjense, de estas secciones circulares, obtener esta sección con perforaciones y que tiene mucha utilidad como elementos secundarios para pase de tuberías, para pase de componentes o de instalaciones eléctricas o mecánicas, pero que tiene que ser visto mucho a la óptica de perfiles que no están permitidos desde el punto de vista del diseño sismo resistente conforme al ANSI ICC 341. Así que si yo voy a utilizar esto simplemente una estructura que está sometida a viento y que cuya caracterización de sismo probablemente no requiera la aplicación de la ANSI ICC 341 o de caracterización sísmica, podré utilizar a lo mejor de esto dentro de los sistemas resistentes a viento. Pero si tengo caracterización sísmica, este tipo de secciones no debe utilizarse para ello porque los niveles de ductilidad y los niveles de pandeo se ven eh, exacerbados, ¿verdad? Una caída sensible de ductilidad y unos niveles de pandeo altísimo de estas secciones transversales, producto de la esbeltez de los elementos y del tipo de sección transversal que estamos imponiendo. Entonces, muy importante que se puede hacer todo esto con los perfiles, pero hay que saber dónde utilizarlos. Lo mismo pasa con otros tipos de mecanización que se le hace a los perfiles, que es la curvatura. La curvatura en un, digamos, en una máquina que se le conoce como calandra, que puede ser muy sofisticada como esta máquina, pero hay métodos mucho más artesanales que desarrollan los talleres para producir la curvatura entre dos puntos, aplicar con un gato neumático una cierta presión en un punto. Contrario a ello, tienen unos puntos de soporte y se dan las curvaturas. Todos estos radios de curvatura máximos aceptables para los diferentes tipos de secciones están dados por el ISC en la guía de diseño respectiva. Y los talleres lo conocen, porque si yo excedo el tema de curvatura, supero
el 5% de deformación plástica aceptable que muchas veces tienen estos perfiles. Quiere decir que cuando yo incursiono en la zona de deformación plástica, debo limitar la misma y para ello se han encontrado unos radios efectivos que se pueden implementar. Fíjense, respecto al eje mayor o respecto al eje menor de una sección doble T. Lo mismo pasa en secciones tubulares, en secciones angulares o en secciones tipo canal. Así que este proceso requiere de mucha experiencia y de conocer los límites normativos para evitar un endurecimiento excesivo del material que lo fragilizaría a nivel de comportamiento. Y hablando entonces de comportamiento, entonces recordemos un poco, y esto voy a saltarlo rápidamente, porque esto no es parte de lo que yo quiero destacar de la perfilería, pero tenemos que reconocer que los perfiles sometidos a compresión pueden estar sometidos a un problema de pandeo global, que sabemos que está relacionado al pandeo flexional, torsional y flexional, y que ese está intrínsecamente relacionado con la forma de la sección transversal, si son secciones simétricas o con un eje de simetría o de simetría puntual o asimétricas, van a responder a diferentes formas de pandeo conforme al tema de Euler. Y nosotros sabemos que el tema de pandeo que planteó Euler pasa por una carga crítica de pandeo y por una curva de resistencia que tiene una caída en función de la esbeltez del elemento sometido a compresión. Y esto no solo aplica desde el punto de vista global, sino que también, de alguna manera, los elementos de la sección transversal y como yo oriente las formas de estabilidad contra ese pandeo, van a condicionar la resistencia. Por eso es tan importante identificar las formas de pandeo de acuerdo a los elementos de la sección transversal y ver si la sección es totalmente eficiente, porque podría ser que por otros efectos que vamos a ver ahora, como el efecto de pandeo local, la sección no pueda apropiarme del área gruesa del material, sino que tenga un área efectiva menor al área gruesa de la sección transversal, que es una propiedad geométrica que obtenemos de los elementos de la sección transversal. Ahora, desde el punto de vista de pandeo, comprender entonces esas longitudes de pandeo va a ser fundamental y la orientación de los elementos sometidos a compresión va a ser también fundamental. Fíjense, por ejemplo, un elemento que doblemente simétrico, cuya inercia en X y Y es igual y cuyo radio giro en Y es igual al radio giro en X. Si yo coloco estabilidad en un sentido, resulta que la curva de resistencia va a tomar en consideración el pandeo de la doble altura, producto de esta consideración. En un perfil doble T, si yo más bien me alineo respecto al eje fuerte de la columna, voy a tener un problema de pandeo respecto al eje menor y esto significativamente reduce en términos al cuadrado la resistencia. Quiere decir que si yo varío la esbeltez en 4 veces tendré una caída de resistencia de 16 veces. Si la varío en 2 veces tendré una caída de resistencia en 4. Si la varío en 3 veces tendré una caída de la resistencia de 9 veces por temas de pandeo. Por eso es tan importante saber orientar los perfiles y saber arrastrarlos para que el comportamiento sea aceptable. Y aquí entonces en el tema del área efectiva entramos al problema de pandeo local. ¿Cuál es el problema del pandeo local? Idealmente, una sección transversal debería soportar el esfuerzo cedente, FY. Si tiene una suficiente relación ancho-espesor, B entre T, siendo B este ancho, y T, por supuesto, el espesor de la sección transversal, entonces, mientras más robusto sea, o sea, mientras esta esbeltez sea menor, de alguna manera él va a poder desarrollar FY. Pero si la sección transversal no es así, sino que el espesor empieza a reducirse, por ejemplo, para el mismo ancho, notaremos que hay una caída de resistencia. Por ejemplo, esto es un elemento de alma que está soportado por las dos alas en los extremos. Y vemos una caída sensible del esfuerzo que puede desarrollar. O sea que este elemento tiende a arrugarse o a sufrir de pandeo local, que lo denotamos en este tipo de situaciones. Fíjense que el ala es un elemento que está soportado, el semiancho de ala está soportado por el alma, pero el alma está soportado por las dos alas. Un tubular está soportada por, el ala está soportado por las dos almas.
Entonces, justamente el tema de pandeo local tendrá que ver con estas relaciones ancho-espesor B entre T y que para los diferentes tipos de perfiles habrá que aplicar lo que está en la 360, pero desde el punto de vista sismorresistente habrá que aplicar lo que está en la 341. Porque una de las cosas importantes que desde el punto de vista sismorresistente no se acepta que el perfil sufra de pandeo local, porque si no, no puede plastificar. Lo que induce al tema de que el problema del pandeo local trae una caída de resistencia. Desde el punto de vista axial, la sección no es totalmente eficiente y desde el punto de vista flexional, como vamos a ver a continuación, la sección no podría producir lo que nosotros conocemos como plastificación, producto de que previamente produce pandeo local. Y como todos sabemos, en el caso de los miembros a flexión, bueno, al yo ir incrementando los esfuerzos a flexión, el esfuerzo en las fibras más alejadas de la sección del baricentro o del eje neutro de la sección transversal podrían alcanzar el tema de FY. Una vez que alcanzan FY, es lo que para nosotros conocemos como un módulo de sección elástico. Y una vez que va plastificando toda la sección transversal y alcanza la plastificación total, si no sufre de pandeo local, esto es importante destacarlo, entonces puedo lograr el módulo de sección plástico. Las secciones conformadas en frío, por ejemplo, solo alcanzan el módulo de sección elástico, no tienen forma de plastificar. Y es una de las grandes limitaciones de las secciones conformadas en frío. Por lo tanto, los niveles de ductilidad que entregan estas secciones son bastante moderados. Responden a otra caracterización que impone el AISI como documento. Pero este es el gran problema de los perfiles tubulares que no cumplan con la 341 y que van a pandear prematuramente o como columna o como viga, y por lo tanto, por eso es que están un poco execrados del mundo de los pórticos a momento y de los sistemas con diagonales excéntricas y concéntricas, también de las vigas eslabón y de la diagonal, tienen que tener relaciones de ancho-espesor para que no ocurra pandeo local. Si ocurre pandeo local, no hay plastificación, desde el punto de vista del desarrollo de la flexión o desde el punto de vista del área efectiva en compresión que podrían desarrollar toda la compresión o la tracción, digamos, la compresión en este caso, aceptable desde el punto de vista antes de que ocurra pandeo local. ¿Y qué es lo que pasa con el pandeo local? Bueno, lo que sucede con el pandeo local es que evidentemente yo tengo una caída de resistencia, pero también tengo una caída de rigidez. En un comportamiento dúctil yo tengo una caída de rigidez, pero no de resistencia. Y es una de las grandes diferencias entre un comportamiento dúctil y un comportamiento frágil, como lo conduce el pandeo local. Así que en el tema también a flexión, tenemos que recordar el problema del pandeo lateral torsional de las secciones de alma abierta. Así que para ello nosotros tenemos que arrastrar lateralmente el perfil para que pueda producir flexión recta y pueda producir la máxima resistencia que el perfil puede entregar. Si el perfil tiene problemas de pandeo local, nunca alcanzará el momento plástico. Importante destacarlo. Pero dependiendo del nivel de carga y de intensidad, evidentemente podremos dar soporte lateral apropiado para que este pandeo lateral torsional no ocurra. Lo mismo ocurre, por ejemplo, un techo en pendiente. Este techo en pendiente, esta viga que debería estar restringida contra el pandeo lateral torsional, si no tengo un diafragma rígido que me ayude, como pasa en una cubierta liviana de una nave industrial, resulta que un arrastramiento perpendicular no es suficiente y tengo que buscar algún tipo de diagonalización para que ese arrastramiento lateral sea totalmente efectivo contra el pandeo lateral torsional de estas secciones. Para lo cual los sistemas de diagonalización de esos sistemas donde no hay un diafragma se utilizan mucho en las naves industriales con cubierta liviana, las diagonalizaciones para garantizar un comportamiento de toda la estructuración de forma aceptable. Así que a nivel de comportamiento, tenemos comportamientos desde el punto de vista global de la perfilería, pero también tenemos el comportamiento asociado al tema de las conexiones. Y en donde la perfilería, por ejemplo, tipo L, puede tener una utilización como elemento. Fíjense que cuando yo hablo de estructura y hablo de miembros de columna, o sea, de columnas, de vigas, de arrastramientos, de correas, estoy hablando de miembros estructurales. Pero cuando hablo de conexiones, hablo de elementos de conexión, soldaduras, pernos, planchas, angulares, cualquier secciones tipo T, cualquier tipo de
elemento que da conectividad debe ser denotado como tal. De esa manera, dependiendo de la caracterización de la conexión, fíjense que tengo una conexión articulada, que tengo una conexión a momento, voy a tener diferentes formas de cómo abordar el tratamiento de esa conexión para que la perfilería tenga un comportamiento aceptable. Quiere decir que hay esfuerzos locales que aplican sobre la perfilería dependiendo del tipo de conexión que voy a implementar. Un aspecto importante que podemos denotar de lo que para nosotros es básicamente el tema del comportamiento de estas diferentes secciones es jugar con la selección dependiendo de su uso. Por ejemplo, cuando estoy seleccionando columnas, yo siempre trato de enfocarme en el tema de área y radio de giro. Cuando estoy hablando de vigas, o secciones sometidas principalmente a flexión, principalmente el módulo de sección plástico o el módulo de sección elástico o la inercia, que denotan las deformaciones, control de deformaciones y la resistencia. Así que yo puedo construir unas tablas de Excel que a partir de los datos geométricos yo pueda hacer una preselección de perfiles. Aquí está, por ejemplo, para secciones tipo doble T, pero podría utilizarlo para diferentes secciones de acuerdo a su aplicabilidad. Así que en ese uso estructural, nosotros estos perfiles los podremos incorporar a celosías, a temas de columnas, de secciones de naves industriales con alma variable, a cartelas de estos sistemas, a sistemas de entrepiso con correas, vigas, girders o vigas o de alguna manera de transferencia o principales y columnas, y tomar partido entonces un poco de todo el sistema constructivo para apropiarme del uso. En el tema de las celosías, nosotros sabemos que los perfiles tipo angulares y los perfiles tubulares tienen principal preponderancia cuando estamos hablando de estructuras livianas. Los perfiles doble T muchas veces juegan un papel, o las secciones cajón, cuando hablamos de secciones robustas y secciones pesadas que tienen que ser utilizadas por el nivel de carga que voy utilizando. En las secciones de alma abierta se pueden utilizar tubulares y perfiles doble T también, ¿no? Perfiles tipo H, tipo I. A veces se utilizan secciones tipo canal en celosías y se combinan de esta manera con una presilla, y esa presilla también le da soporte a la diagonal que puede venir incorporada en el sistema de celosía, dígase diagonal o montante, y construir diferentes tipos de secciones con estos perfiles tipo canal. Así que el uso de perfiles tipo H, tipo I, tipo L, tipo C, tipo conformado en frío, por ejemplo, los perfiles conformados en frío se utilizan mucho. Las correas, porque no vamos a hablar del steel framing, que escapa un poco lo que estamos viendo, sobre correas de techo y correas, por ejemplo, de fachada, ¿no? Típicamente correas de fachada. Se utilizan muchísimo dentro de las naves industriales. Pero también en el mundo de los sistemas resistentes, entonces aquí tenemos aplicación de perfiles HSS y de perfiles H y de perfiles combinados como la sección cruciforme o secciones combinadas o reforzadas tipo cajón o cajón fabricado en taller. Cuando voy a aplicar, evidentemente, el ANSI AISC 341 y el 358 específicamente para pórticos especiales e intermedios a momento. La caracterización de las conexiones conforme a la 358 va a ser fundamental. Aquí vemos el dog bone o la RBS, Reduced Beam Section. Esto se le conocía como hueso de perro.
y son conexiones especiales que están en la 358 que aplican a estos pórticos intermedios y especiales a momento. Pero para pórticos ordinarios, no necesariamente hay que cumplir con la 358. Esto solo aplica, la 358 solo aplica en este tipo de perfiles o de secciones y tienen una serie de limitaciones en la cual, vuelvo a insistir, cuando aplico la 341, la premisa es que no hay pandeo local. Por ello es que las secciones transversales son tan robustas. ¿Se acuerdan un poco lo que hablamos? La esbeltez local del ala, BF entre 2TF, tiende a ser robusta. Entonces pongo una relación más robusta del espesor del ala para que no haya pandeo local. Después tenemos otro tipo de sistemas, los sistemas con diagonales concéntricas, ¿verdad? Cruces de San Andrés, X de 2 pisos, el chevron con el columna zipper, que también se le conoce, sistemas excéntricos donde la viga eslabón es la que absorbe y disipa energía. Aquí el quien absorbe y disipa energía es la diagonal y aquí quien absorbe y disipa energía es la propiciación de rótulas plásticas en el pórtico a momento, en la viga del pórtico a momento, y sistemas de shear wall, ¿verdad? De steel plate shear wall, que de alguna manera también se utilizan. Y otros sistemas compuestos que no voy a traer a colación, pero evidentemente el uso estructural de estos perfiles responderá a lo que establecen las limitaciones normativas. Si estoy en el ámbito sismo resistente, tengo que aplicar la 341 y 358 con las limitaciones que eso implica. Secciones mucho más robustas, con relaciones ancho-espesor, que garantizan la robustez y la no aparición del pandeo local en todos los miembros que conforman el sistema resistente a sismo. Pero si estoy en estructuras ordinarias o en sistemas a viento, probablemente esta limitación esté más asociado a lo que establecen las especificaciones 360. Y de esa manera yo puedo entonces tomar partido de ello. Evidentemente esto nos lleva a la aplicación en diferentes edificios. Aquí vemos una torre de mediana altura, eh, con sistemas de diagonalización y de núcleo, sistemas resistentes, otras estructuras bajas con características geométricas y riesgo torsional importante, con poca simetría en planta y bastantes irregularidades en planta y en elevación, como podemos ver, diferentes configuraciones estructurales para diferentes edificios que tienen que ser resueltos con la perfilería adecuada. Fíjense que cuando utilizo perfilería en estos sistemas, es recomendable utilizar perfiles del tipo HSS en los arriostramientos. En las correas yo podría utilizar secciones tipo canal o secciones tipo I, ¿verdad? También hemos visto híbrido con secciones conformadas en frío que se incorporan a estos sistemas porque estos no pertenecen al sistema resistente a sismo. Sin embargo, si responden al sistema del deck metálico que esté utilizando. Después, en vigas principales, siempre el tema probablemente de los perfiles tipo I y tipo H son los que tradicionalmente se utilizan. Rara vez se utilizan secciones combinadas, pero cuando tengo presencia de celosías, evidentemente estas celosías pueden estar conformadas por perfiles combinados tipo canal o tipo L. Cuando estoy en estructuras ahora distintas como estructuras de soportes de tanques elevados, estas estructuras de soporte, entonces puedo ir a otro tipo de caracterización de perfiles siempre y cuando la caracterización sísmica me lo permita. En naves industriales es muy típico en correas de techo utilizar estos perfiles Z y los perfiles C conformados en frío, típicamente. A veces las secciones omega o tipo HAT, que también se le conoce. Todo va a depender del proveedor de la cubierta liviana, quien hace diferentes planteamientos. Lo mismo ocurre en cubiertas curvas. En el mundo de los edificios industriales, entonces la robustez de los perfiles y su caracterización sísmica probablemente nos obligue a la utilización de perfiles conforme a lo establecido a la 341. Pero en estas estructuras especiales muchas veces la combinación de perfiles tipo L, ¿verdad? Imagínense esta tracción tipo OL o perfiles laminados como podrían ser perfiles de fabricación especial
que pueden ser conformados en frío para temas de torres de telecomunicación, ¿verdad? Eh, Básicamente lo que sucede aquí es que estas alas están diferenciadas a 120 grados para poder entonces caracterizar una base de sección triangular en esa torre, o las torres de transmisión eléctrica, que tienen una caracterización y un diseño muy particular y en el cual las normas de la Asociación de Ingenieros Mecánicos Norteamericanos es lo que controla muchas veces toda la familia de soluciones que tiene un tipo de torre en un desarrollo de un tendido eléctrico. Así que toda esta caracterización es un tema evidentemente complejo. Voy en este instante, antes de un poco escuchar sus consultas y sus preguntas, abrir algunos modelos, un poco para ver dentro de los modelos estructurales. Voy a abrir un primer modelo, por ejemplo, en ETABS. Voy a abrir, una vez que active, voy a activar el ETABS. A abrir, por ejemplo, el ETABS. Ustedes están viendo un modelo de una edificación. Esta edificación tiene unos sistemas de diagonalización, tiene unas secciones propuestas y toda esa definición de secciones propuestas pasa evidentemente por establecer o perfilería comercial o perfilería fabricada en taller para nosotros producir lo que sería una solución viable. Y que cuando nosotros hacemos diseño, lo que va a ocurrir es que esta perfilería, que aquí estoy colocando, por ejemplo, esto es un perfil HCS 200 por 19, debe cumplir con el diseño sísmico impuesto. Lo mismo ocurre, evidentemente, en la estructuración de los decks metálicos. Tengo unas vigas de transferencia aquí en color rojo, tengo unas correas en color azul y reciben un perfil metálico. Aquí yo puedo estar en presencia de perfiles doble T, ¿verdad? Aquí tenemos un IP180, pero podría utilizar un perfil canal, podría utilizar un perfil conformado en frío para ese deck que estoy utilizando como entrepiso duro de hormigón, con un deck metálico, y evidentemente las columnas y su orientación van a depender de la caracterización de diseño que yo estoy utilizando. Entonces vemos que en este sentido tenemos un sistema Specially Concentrically Braced Frame conforme a la 341, a la ANSI SC 341, y en este sentido tengo un sistema Special Moment Frame, para lo cual tengo que cumplir con esas relaciones ancho-espesor del ala, por ejemplo, de estas secciones doble T, y del alma de esas secciones doble T. De esta manera, para las correas, que no es una caracterización sísmica, puedo cumplir con las especificaciones de la 360, lo mismo que estas vigas auxiliares o de transferencia que estoy utilizando para resolver temas de estabilidad lateral o temas de eficiencia del deck y de la transferencia de cargas gravitacionales a los sistemas resistentes verticales. Así que, evidentemente, esto es un tema fundamental. Vamos a ver, por ejemplo, en el caso de ahora una nave industrial. Fíjense, aquí tenemos una nave industrial y aquí tenemos otra de las bondades que permiten muchos los programas y que hemos hablado de lo que el acero permite dentro de la perfilería es la definición de estas secciones de alma variable. Fíjense que esto es una sección de alma variable y que muchos programas, no solo programas como SAP o ETABS, permiten entonces desarrollar a través de lo que para nosotros va a ser, vamos a ver, estas secciones que he desarrollado para alma variable y que pasan por lo que para nosotros sería una sección acartelada. Vamos a buscar estas secciones carteladas, por ejemplo, esta sección.
y me permite la definición de estas secciones que se conocen como tapered members o secciones de alma variable. Y tienen diferentes formas de caracterizar este tipo de secciones, que es una de las grandes ventajas que tienen estas secciones. Lo mismo yo puedo perfectamente dentro de estas secciones, si voy a hacer celosías, fíjense, tener secciones tipo angulares combinados con una separación dada, que en este caso es 10 milímetros, y tener diferentes tipos de secciones para adaptarme a lo que va a ser la conectividad de esos elementos de sección, que dependerá de la celosía y de la configuración de dicha celosía. Entonces, esto me permite a mí hacer una configuración lógica de diseño que me lleve por el tema de la utilización, por ejemplo, de perfiles tubulares en la diagonalización de cubiertas, perfiles, en este caso, tipo C o tipo canal, conformado en frío. Vamos a verlo aquí. Estos perfiles tipo C, tipo canal conformado en frío y que responden al acero de refuerzo permitido por las normas y que puedo desarrollar para poder implementar una estructuración con una perfilería apropiada que refleje materiales adecuados y comercialmente viables desde el punto de vista de la procura de materiales. Por ejemplo, si ahora vemos una torre de telecomunicación, fíjense que nos hemos paseado por diferentes situaciones. En una torre de telecomunicación, el tema de la utilización de perfiles angulares es un clásico dentro de estas estructuras, perfiles angulares, pero en el caso de estas torres de sección triangular, de base triangular, es típico utilizar un conformado en frío plegado en taller, que se utiliza, se desarrolla principalmente con plegadora, ya no aquí con el tren de laminación en frío, como hemos visto típico para otros perfiles estándar. En este tipo de perfiles generalmente se hace por pliegue en maquinaria plegadora. Entonces yo puedo definir esas secciones especiales y poder hacer un diseño. Permítanme entrar a la sección y poder utilizar una herramienta como el Section Designer. El Section Designer me permite a mí desarrollar este tipo de secciones y obtener las propiedades geométricas. Fíjense todas las propiedades geométricas y mecánicas de ese perfil. Torsionales, de inercias, radio de giro, área, módulo de sección elástico y plástico que pueda estar presente en la sección. Así que es un tema interesante ver todo lo que para nosotros significa la utilización de estos perfiles y evidentemente desde lo que para nosotros es el desarrollo y concepción de la perfilería estructural es fundamental pasearnos por todo esto que de alguna manera hemos visto. De esta manera he llegado un poco al final de la presentación. Voy a regresar un poco el campus, a regresar un poco al campus y a nuestra portada inicial y voy a proceder a dar lectura de sus inquietudes. Permítanme cerrar un momento para bajar un poco la memoria utilizada y voy a proceder a encender mi cámara. Aquí nos dice el ingeniero Franco Bustamante, ¿desde qué temperatura podemos esperar una mayor fragilidad del acero? El problema de las temperaturas, si se refiere a las tensiones residuales, generalmente el agregar exceso de soldadura, uno denota la fragilización del material porque inclusive deja una sombra en la parte posterior del material. Por eso es tan importante cuando yo agrego soldaduras, agregar las soldaduras que me permite la norma en función también del material de base y el material de aporte de la soldadura y hacer el proceso
de precalificación de esa soldadura y de colocación a partir de los procedimientos establecidos por el AWS. Si yo de forma descontrolada no regularizo, no doy control, digamos así, a los soldadores respecto a, por ejemplo, el primer pase mínimo que se da de soldadura, a que de alguna manera hacer que el control del bateaje, digamos, y de la intensidad de fusión que necesita ese electrodo en particular, y no hago esa precalificación del soldador, voy a estar en problemas mucho en las obras. Recuérdense que en la parte de soldaduras siempre hay que asistirse de un profesional especializado en la evaluación de esa soldadura. Por ejemplo, el AWS da una categorización y solo hay profesionales, digamos, que hacen los cursos con el AWS que están calificados para emitir un informe respecto al estado de soldadura. Esto es uno de los grandes problemas que existen en las soldaduras realizadas en campo. Cuando las estructuras las hacen en campo, les agregan soldadura, no hay nadie sino una persona que las vio y la inspección visual no es suficiente para dar garantía de que la soldadura es correcta. Ahí deben hacerse ensayos de partículas magnéticas, ensayos de radiografía, ensayos de ultrasonido, radiografías, todo lo que sea suficiente depende de la caracterización de esa soldadura. Como eso no se hace, las soldaduras en campo quedan muy mal hechas. Así que el tema de fragilización del acero por soldaduras es por ahí. Ahora, desde el punto de vista de la fragilización del acero en el proceso de lo que sería la laminación en frío o en caliente, sabemos de que la laminación en caliente requiere de altas temperaturas, alrededor de 1100 grados, y la laminación en frío dentro de las acerías para productos planos se desarrolla alrededor de unos 545 grados. El tema del impacto de fuego sobre la perfilería también es importante, pero ya cuando llegamos a esos 400 grados, ya empieza a caer la rigidez del material y ustedes empiezan a ver deformaciones importantes, para lo cual el acero queda inutilizado desde el punto de vista de fuego. Por eso es tan importante colocar pinturas intumescentes o colocar elementos que embonen, sea por la vía del hormigón o por el shotcrete concreto proyectado, o por la vía de unas láminas que protejan digamos, la incidencia del fuego directamente en el material del acero. Hay diferentes técnicas para poder producir esta consideración. Aquí el ingeniero Javier Guideto nos dice: cuando se trata de pórticos de carbones industriales usando perfiles de sección variable, ¿hay algún criterio de elección de las secciones que conforman esas vigas o columnas de sección variable? Bueno, la forma de la sección variable va a depender de la conceptualización del pórtico. Por ejemplo, si yo tengo un pórtico articulado en la base, yo debo tratar de que la sección transversal que yo requiero por temas de corte sea la altura mínima de peralte y que me dé una trazabilidad aceptable, digamos 200 milímetros, por decir algo, para poder colocar unos anclajes internamente y poder colocar una placa base que realmente garantice la articulación. Pero desde el punto de vista de flexión, al yo estrangular la sección variable, recuérdense que los factores de transporte que nosotros conocemos de la flexión van a depender de E por I, o sea, del módulo de elasticidad multiplicado por la inercia del perfil. Entonces, donde yo requiero mayor rigidez, siempre voy a ampliar esas secciones hacia el tema extremo opuesto. Entonces, si yo estoy buscando secciones que estén articuladas en un extremo y empotradas en el otro, o sea, que desarrollen rigidez en el otro, probablemente yo estrangularé la sección hasta unos valores de constructibilidad aceptables para, por ejemplo, una placa base o para una conexión en la cubierta, si es un pórtico triarticulado, como podría haber, un pórtico articulado en la base y articulado en la cumbrera. Entonces, evidentemente, yo estrangularé al máximo para que la sección que estoy colocando responda a la resistencia por corte que requiero. Ahora, tengo que casar todo esto con, evidentemente, la pendiente del gradiente de momento, porque como esas secciones de alma variable se adaptan al diagrama de momento del pórtico, entonces yo jugaré con esa pendiente que el ISC lo define con la letra alfa, o la variación gradual del alma variable,
en función de adaptarme sensiblemente al diagrama de momentos y poder optimizar la sección transversal. Porque si yo estrangulo muy rápido, es probable que la sección no cumpla desde el punto de vista de resistencia, porque para la longitud en la cual yo desarrollé esa pendiente de alma variable, di una pendiente muy grande, ¿verdad? O una variación muy grande del alma, en el cual hay puntos respecto a la solicitación por flexión que no cumplen. Y por tanto, uno siempre inspecciona el diagrama a momento y estrangula de cierta manera. Si no, uno no sabe hacer la aproximación, yo les aconsejo agarrar un pórtico y colocarle pequeñas secciones. ¿Se acuerdan como cuando hacíamos integración del área bajo la curva? Que lo utilizábamos con rectángulos. Mientras más pequeño sea el rectángulo y mientras más la dimensión de ese rectángulo tiende a cero, la integración es completa, que es la integral que nosotros resolvíamos, por supuesto, en ingeniería. Pero los métodos de aproximación lo hacíamos con rectángulos. Bueno, usted puede hacer secciones constantes de alma variable e irse adaptando e ir viendo si la sección cumple, si es que su programa no tiene la forma de implementar el diseño de esa sección de alma variable. Y de esa manera, entre los dos extremos, vamos a poner, divido una sección de 3 metros en 10 pedazos, que me dan pedazos de 30 centímetros, y simplemente coloco secciones variables que va desde 700 milímetros hasta 300 milímetros, variando en esas 10 secciones. Es una variación lineal, no es una variación parabólica, aunque por I varía parabólicamente, realmente en el caso de una sección doble T y cúbicamente respecto a una sección, por ejemplo, de hormigón, una sección rectangular de alma llena, pero el hecho es que yo puedo hacer una variación lineal del peralte de ese perfil hasta lograr una optimización del mismo. Entonces, hay diferentes formas de aproximación, pero lo importante es adaptarme al criterio de modelación de ese pórtico y al diagrama de momento que está presente en el mismo. Vamos a dar chance a ver si hay algún otro comentario. Y de todos modos, pueden dar sus comentarios finales de lo que les ha parecido el seminario de hoy. Esperamos que sea de utilidad, evidentemente, para ustedes. Y recordarles entonces que para cualquier información ustedes pueden escribir directamente a Inesatec, solicitar, por ejemplo, en cada una de las especializaciones, el catálogo, digamos, vamos a poner esta de diseño y detallado de conexiones. Ustedes pueden solicitar información del catálogo de este curso, lo mismo que en las especializaciones de diseño de edificios de acero y de edificios industriales, y solicitar información, se le enviará un catálogo. Inclusive pueden solicitar hablar con uno de nosotros para un poco discutir si el alcance es suficiente, como para ustedes abordarlo, si tienen algunas dudas del alcance o si tienen alguna pregunta en particular de lo que se va a ver en estos cursos. Y recordarles que aparte de las especializaciones, los másteres, una buena, eh, por ejemplo, cuando vemos estos másteres, vemos una diferencia entre el precio que se obtiene cuando uno se inscribe en un máster. Y una de las grandes ventajas del máster es que si yo vi la especialización, por ejemplo, de edificios de acero, después hice la de conexión y entro a mi máster, todos esos tres especializaciones o esas dos especializaciones quedan totalmente, completamente abiertas durante todo el máster. O sea que en ese probablemente año y medio que ustedes van a estar utilizando el máster, tienen acceso a estas dos especializaciones de forma ilimitada, porque se supone que en el máster, en el desarrollo del ejercicio práctico o del trabajo de máster, ustedes deben volver a consultar lo que vieron en cada una de esas especializaciones. Y recordarles también que si quieren especializarse, vayan entonces a esas rutas que, como ya hemos hablado, esas rutas formativas que permiten la combinación
de varias especializaciones y el tema de dibujo y detallado de estructuras de acero que va a ser fundamental. Entonces, bueno, agradecerles por sus comentarios, que ya estoy leyendo algunos de ellos, eh, y agradecerles porque hayan de alguna manera permanecido hasta este momento, invitarlos para nuestros propios, los próximos webinars. Fíjense que el día de mañana tendremos este diseño detallado de edificaciones con CIPECAD y su vinculación con ETABS. El 26 tendremos automatización y control de proyectos BIM. Como ustedes saben, nosotros todos los meses vamos produciendo una cantidad de webinars que es una información realmente valiosa. Aquí hay información que muchas veces viene de nuestra experiencia, pero también es información que hemos logrado eh, obtener por por muchas aristas, por muchos medios que no necesariamente están plasmados en la bibliografía tradicional o en las maestrías que ustedes puedan desarrollar en sus universidades. Así que los invitamos a ver estos webinars y a solicitar información en esa. Y espero que nos veamos entonces en otra oportunidad. Nos veremos entonces en nuestro próximo seminario web. Hasta luego a todos.